cambios vinculados a aspectos normativos en cuanto a lo impositivo, en cuanto a lo tributario, pero también vinculado a lo que son las sociedades anónimas. Queremos en principio hablar de ese tema, si tenemos tiempo también de lo que es estos cambios que han aparecido con el impuesto a la tierra, pero en principio esta semana el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley con el objetivo de efectuar avances hacia una convergencia con los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y también de transparencia fiscal internacional en materia tributaria, justamente siguiendo lo que son los estándares internacionales y las recomendaciones. Uno de los capítulos fundamentales de este proyecto de ley habla de lo que son las acciones al portador y las acciones nominativas, ¿verdad? Procurando justamente que se conozca la información, aunque de manera no absoluta, sino restringida, amparada por el secreto tributario. Para profundizar en este tema, estamos recibiendo al doctor Félix Abadí, del estudio Rueda Abadí Pereira, que además es catedrático en Derecho Tributario. Abadí, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, profesor. Bien, bueno, ¿qué se busca con este proyecto de ley? ¿Cómo lo analizás una vez que se ha conocido el proyecto que el gobierno envió al Parlamento? Bueno, en realidad hace escaso tiempo, digamos concretamente a partir de las declaraciones del presidente Sarkozy, ya el equipo económico había anunciado que estaba próximo a presentar al Parlamento precisamente un proyecto de ley en este sentido, es decir, de alguna forma tendiendo a identificar, como bien decías tú, quiénes son los titulares de acciones tanto al portador como nominativas, y inclusive se había postulado los distintos modelos que a nivel internacional existían para lograr ese objetivo, y efectivamente se ha optado por uno de ellos. Antes de avanzar en esa opción, ¿cuál es la diferencia de que las sociedades anónimas tengan las acciones al portador y que no se sepa quiénes son los portadores de esas acciones y que esas acciones sean nominativas, para que lo entienda aquel que no está tan habituado a tratar con esos temas? Perfecto. Ahí está. Esta diferencia obviamente preexiste a este proyecto de ley, data de muchísimos años, y la diferencia, hasta hoy por lo menos, radica en el conocimiento que la propia sociedad, en principio, tiene precisamente quiénes son los titulares de las acciones. En tanto en la acción al portador, la sociedad no tiene al menos un conocimiento directo y permanente de quiénes son tales portadores. En el caso de las acciones nominativas, la sociedad lleva un registro que debe estar debidamente actualizado, en donde la sociedad sabe quiénes son esos directores, esos accionistas. Y en la práctica, pero eso hasta ahora no se trasladaba públicamente, digámoslo así. Ahí está. Y en la práctica, digamos, ¿qué ventajas y desventajas tiene cada uno de esos sistemas? Digámosle que para quien pretende no ser identificado en la titularidad de las acciones, la posibilidad de tenerlas al portador en lugar de tenerlas al nominativa es digamos, una garantía adicional, porque ahí ya ni siquiera la sociedad sabe que él es titular de las acciones. De hecho, la única instancia en donde la sociedad se enteraba o se entera hasta hoy de quién es ese titular es en el momento de la asamblea anual. Pero obviamente ese no es un registro permanente de accionistas, y por lo tanto para el accionista el portador tenía, digámoslo así, una garantía adicional de mantener el anonimato total, digamos, de sus acciones, más allá que ambas son acciones de una sociedad anónima, ¿verdad? Bien. Pasemos ahora a este cambio que se viene y al modelo elegido por el gobierno. ¿Qué es lo que busca, qué se apunta y cuáles son las reservas que se hacen? Perfecto. Como bien anticipabas tú y surge de la exposición de motivos, parece que el objetivo responde a un doble objetivo, que es por un lado, digamos, seguir recomendaciones del denominado Grupo de Acción Financiera para Sudamérica, GAFISUD, que tiene que ver con el control del lavado de dinero, y por otro lado, cumplir también recomendaciones del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información en materia tributaria. Este último en particular fue el que recientemente motivara estas declaraciones a nivel de Sarkozy, y que de alguna forma son, digámosle así, lo que tiene relación con el conocimiento de los accionistas,
pasa por un tema de que Uruguay está suscribiendo convenios internacionales que, entre otros compromisos que asume de intercambio de información, es la posibilidad de poder informar justamente hacia el exterior quiénes son los titulares de las acciones. Claro, evitando de esa manera que se esté escondiendo, como decías alguien, de repente allí que tiene dineros mal habidos. Sí, mal habidos o simplemente, digamos, que no está declarando la totalidad de la materia tributable también en su propio país, digámosle así, en la versión, digamos, menos grave de las cosas. Están las dos posibilidades, por supuesto. Pero el gobierno elige un modelo en particular, como tú explicabas antes, para, bueno, en definitiva, que estas acciones tengan nombre con ciertas reservas, entre ellas que quedan parados dentro del secreto tributario. Claro, porque lo que ocurre es que, a ver, las acciones en general, las sociedades anónimas y en particular el modelo de acciones al portador, es un elemento muy caro en lo que es el sistema jurídico uruguayo, es decir, te diría un elemento de los caracterizantes del modelo jurídico uruguayo, y obviamente cuando el gobierno se enfrenta a la necesidad de resolver por un lado la defensa y mantenimiento de esos principios que hacen a su sistema jurídico y por otro lado la necesidad o la conveniencia de aceptar las recomendaciones que provienen de estos dos grupos, trata de buscar un modelo que equilibre, de alguna forma logre mantener un poco ambos objetivos en forma equilibrada. Entonces, frente a otras alternativas, que lo que hay es una transparencia, digamos, total, en donde una sociedad debiera someter a registro también público y accesible para cualquiera de quienes son sus titulares, que los hay, son otros modelos obviamente en otros países, que es casi la abolición total del anonimato de acciones. El gobierno ha optado por elevar en este proyecto un modelo intermedio, en donde se le exige a la sociedad recabar esa información de sus propios accionistas y volcarla a la DGI, quien lo va a mantener en reserva del secreto tributario, para ser usado solo en caso de ser efectivamente necesario de ser utilizado y habilitado por la ley. Bien, queda claro. ¿Le parece que este modelo adoptado cumple con la función de adaptarse a lo que son los estándares internacionales y a su vez preservar algo de las características de lo que es el sistema de sociedades en Uruguay? Yo creo que es una solución adecuada desde ese punto de vista, habida cuenta de que tenemos un dato de la letra que nos exige o entendemos conveniente adecuarnos a esas recomendaciones que nos están haciendo. ¿Por qué? Y porque en definitiva el resto de interesados en conocer esta información, como puede ser el mercado en general, un posible acreedor eventualmente, o cualquier otra, digamos, entidad que el accionista quisiera preservar su, digamos, anonimato, lo logra efectivamente. Porque si yo quiero saber si mi vecino tiene las acciones de una determinada sociedad anónima, yo no lo voy a poder lograr, porque ese dato lo dispone la DGI, pero yo no tengo facultad desde el punto de vista legal como para pedirle a la DGI que me dé esa información. Entonces, ¿qué uso se puede hacer de esa información? Uno se puede preguntar. Bueno, dos usos están claramente expuestos, digamos, ya de la exposición de motivos, y es brindar la información a la propia unidad, digamos, del Banco Central vinculado al control del narcotráfico. Eso ya, como bien dice la exposición de motivos, surge de una ley previa que así lo habilitaba, y con esto le amplía el derecho de información, la 27.835. El otro uso posible es precisamente informar a los fiscos extranjeros cuando, con aquellos que tenemos convenio, solicite esa información. Pero creo que también hay un tercer uso que no es nada despreciable, que creo que debe destacarse y que no está obviamente puesto en blanco y negro, porque ni siquiera eventualmente es necesario, porque surge automáticamente, y no es menor, y es que la propia DGI va a poder hacer uso interno de esa información también. Para conocer de repente algunas personas que no están aportando todo lo que deben porque no se conoce, no están declarando esas acciones. Exactamente, eso es uno de los derivados que tiene todo esto, porque obviamente si yo tengo un determinado, por ejemplo, nivel de vida o nivel de consumo que no condice con mi propia, digamos, declaración de renta directa, llamémosle así, identificada,
y en realidad soy accionista de una sociedad por la cual cobro dividendos que por ahora eran anónimos y no se sabía quién los estaba cobrando, a partir de esto la DGI dispone una nueva información y es saber que yo soy accionista y que cuando tal sociedad distribuyó esos dividendos me los pagó eventualmente a mí. Entonces, eventualmente va a poder hacer un mapeo un poco más exacto de persona por persona si condicen sus ingresos con sus niveles de inversiones y gastos. Bien, doctor Abadí, queda claro y le agradezco muchísimo estos minutos. Teníamos previsto también hablar del ISIR, pero bueno, nos hemos quedado sin tiempo. No hay ningún problema, ya vamos a tener oportunidad en este fin de año que viene muy movido desde el punto de vista legislativo y normativo. Sí, ¿verdad? en particular con el tema de los impuestos y los tributos, y creo que tenemos para una discusión que va a durar todavía algunos meses, así que seguramente podamos volver a estar en contacto. Feliz año para usted. Con mucho gusto, muchísimas gracias igualmente para ti, para toda la audiencia y el equipo de trabajo allí. Muchísimas gracias. Era el doctor Félix Abadí del estudio Rueda Abadí Pereira, catedrático además en Derecho Tributario.